¿qué es el pensamiento conservador en un país donde la efervescencia liberal libertaria está en su punto máximo? Aún así, yo me atrevería a sostener que en este auditorio mucha gente aquí también se identifica con el pensamiento conservador. Probablemente no lo confiesen abiertamente, pero su corazoncito les dice, hay algo ahí. Que digan sí los que se sienten un poquitito conservadores. Ahí estamos. Gracias. Y eso es un buen diagnóstico. Decía Roger Scruton, el gran filósofo británico, el gran conservador después de Edmund Burke, que el 99% de las personas es conservadora, pero no lo sabe. Y a medida que vamos madurando, nos vamos volviendo más conservadores también. Eso es un hecho. La experiencia de la vida nos hace valorar algunas experiencias, algunas instituciones, familia, y eso nos aterriza al suelo, en un periodo donde la abstracción ideológica está en su punto alto. Pero bueno, vamos a empezar con un diagnóstico. No sé si ahí estamos. Este señor de aquí se llama John Gray, es uno de los grandes filósofos políticos del mundo occidental, en mi opinión, el más importante en estos momentos. John Gray empezó en su juventud siendo marxista, todo el mundo se equivoca, ¿no?, en algún momento de su vida. Posteriormente él migró hacia el pensamiento liberal, pero un pensamiento liberal europeo, que es distinto al liberalismo que entendemos en la región. El liberalismo en nuestra región, en América, se entiende como un liberalismo económico principalmente, ¿no? Hay una, vamos a decir, una inclinación hacia dos grandes corrientes, diría yo. La primera es el pensamiento de la escuela austríaca, que creo que es preponderante, con la cual yo también me identifico, particularmente con los escritos de Hayek. Y hay otra versión que es el pensamiento anarcocapitalista, que ya migra más hacia el libertarismo o libertarianismo. Bueno, Gray después también se desilusionó del liberalismo europeo, que es un liberalismo que incorpora un elemento más estatista. El liberalismo europeo es un socioliberalismo. ¿Qué quiere decir esto? Es un liberalismo que se inclina hacia un estado de bienestar, cosa que aquí en nuestra región no queremos. En particular en Argentina, con el cáncer que han tenido en estos últimos años y con la corrupción sistémica del aparato público, la aversión al Estado es muy fuerte. Ahora, hay que decir, y esa es una posición personal, nunca tenemos que fijarnos, ¿no?, o ponernos camisones de fuerza ideológicos. La ideología siempre distorsiona la realidad. Y el Estado en sí no es malo. El mercado en sí tampoco es bueno o malo. Lo que hace que los mercados y los estados funcionen, independientemente del tamaño que tienen o la estructura que tienen, son las personas. El Estado y el mercado son entidades moralmente vacías, porque no tienen un componente humano. Es el ser humano el que le aporta ese componente moral. Y este fue el punto de partida de Gray. Gray dijo, el problema del declive en Occidente es que, en su punto de crítica, el liberalismo se ha vuelto iliberal. ¿Y cuál ha sido principalmente el problema? El problema es que se transformó la libertad vamos a decir, de una herramienta como un medio hacia el logro de un fin, en un fin en sí mismo. Cuando la libertad se transforma en un fin en sí mismo, ahí empezamos a tener problemas. La pregunta sería, ¿para qué quieres ser libre? Si el fin es ser la libertad, uno dirá, porque quiero ser libre. Pero ¿para qué quieres ser libre? Porque quiero ser libre, pero eso no tiene ningún sentido. La libertad nunca tiene que ser un fin, la libertad siempre es un medio. Y esa es una de las primeras distinciones que yo haría, por ejemplo, entre el conservadurismo y el liberal libertarianismo. En estos momentos se percibe desde el liberal libertarianismo que la libertad es un fin. Y el conservador concibe que la libertad es un medio para ese fin. ¿Para qué quieres ser libre? Para tener una vida plena. ¿Para qué quieres ser libre? Para ser feliz. Quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen padre, quiero ser un buen enamorado o novio. Siempre la libertad se tiene que concebir como un medio. Y la segunda pregunta que habría que hacerse es, ¿libertad para quién? ¿Todos podemos ser libres o merecemos ser libres? ¿Todos merecemos ser libres? ¿Los delincuentes? Parece una obviedad, pero especialmente en estos tiempos donde tenemos delincuentes gobernándonos, la libertad jamás debería ser, ¿no?, una cuestión abierta para todos. Uno tiene que ejercer esa libertad responsablemente para merecerla. En fin,
Lo que planteaba entonces, vuelvo a Gray, es que él decía el problema de Occidente, y sobre todo en el Occidente europeo y en el norteamericano, es que la libertad se volvió en un fin. ¿Y cómo se expresa esa libertad, sostiene Gray? En los momentos actuales se expresa porque en la capacidad que tenemos de elegir, el famoso choice. Yo soy libre y ejerzo esa libertad porque puedo elegir. Ok, sí, eso es un signo de libertad, pero nuevamente, el hecho de elegir como expresión suprema del ejercicio de la libertad es que esa elección también es moralmente vacía. Si yo elijo drogarme, ¿eso lo consideran ustedes moralmente bueno o malo? Hay gente que me va a decir no. Depende, porque esa persona está ejerciendo su libertad. Y yo diría, bueno, ok, pero ¿cuál sería el fondo? Es que el problema es que esa persona no está dañando a nadie con su decisión. Yo escucho esto recurrentemente en el campo liberal libertario. Mientras no haga daño a terceros, el proyecto irrestricto de vida ajena, y mientras no se haga daño a terceros. El problema es que esa es una construcción teórica. Todas nuestras decisiones, absolutamente todas, tienen un impacto en terceros, porque no vivimos en alguna isla. No somos Robinson Crusoe, no somos Tom Hanks en El náufrago, no nos acompaña Wilson. Vivimos en una sociedad y todas nuestras decisiones siempre van a tener un impacto en terceros. Por ejemplo, la chica que se abre en OnlyFans está ejerciendo su libertad. Ok, pero sí hay un daño a terceros. Estoy seguro, convencido de que sus padres no se sentirían orgullosos, por más que digan lo contrario. Y eso podría generar un problema, de autoestima en los padres, de propósito en los padres, los hermanos tampoco, las hermanas tampoco. En el caso de un drogadicto, también está ejerciendo su libertad, no está haciendo daño a terceros, mentira. No solamente se compartiría el caso del tema de los papás, que no se sentirían contentos, sino que también habría un elemento adicional. ¿Qué pasa cuando la droga se acaba? Bueno, tengo que buscar la droga como sea, y ahí puedo caer en el delito. Y pongamos que aún si no cae en el delito y la consigue legalmente, en un punto, esa persona que consume drogas va a tener un coma o va a tener un problema de salud y va a terminar en un hospital. ¿Quién paga ese hospital? Eso también genera un problema para terceros. Por lo tanto, esta idea de que vivimos en un mundo donde nuestras decisiones no afectan a terceros es una construcción teórica. Y esa es la primera crítica que yo le hago al liberal libertarianismo, que la concepción de ser humano es una concepción teórica, deductiva. Voy a complementar esto un poquito más adelante. Pero bueno, volviendo a Gray, el problema entonces es que Occidente transformó la libertad en un fin. Ese fin se expresa en la capacidad de elegir. El problema de esa elección es que es moralmente vacía. Y lo que está pasando ahora en Occidente es que esas elecciones están tendiendo hacia lo negativo moralmente, no hacia lo positivo. No a decisiones que nos eleven como seres humanos, sino que nos degraden. A ver. Bueno, ahí está. Ahora, otra anotación con respecto a esto. Se asocia siempre al progresismo, incorrectamente, como de vertiente neomarxista o de izquierda. Los progres solamente son los zurdos. Mentira. Tenemos progres y un montón en la falsa derecha. ¿Y cómo lo puedo manifestar eso? ¿Y cómo lo puedo expresar? Vean el caso de España. El PSOE de Sánchez y el PP, ¿cómo se llama? Feijóo, gracias. Y el PP de Feijóo. Claro, el discurso político y económico marca claras diferencias entre izquierda y derecha. La izquierda, ¿hacia qué aboga? En términos muy sencillos: colectivo o sociedad, Estado, justicia. Y desde la derecha, ¿qué se marca? Individuo, mercado y libertad. Y ese es básicamente el polo en el cual nos movemos. Así nos hemos movido desde la Revolución Francesa, en esos polos de izquierda y derecha. El problema es que cuando tú tienes un discurso político y económico, sí puedes hacer esas distinciones. Pero lo que vengo a traer aquí, creo que es lo más importante de esta presentación, es que recuerden que el punto de partida de toda ideología política siempre tiene que ser el ser humano. Y es ahí donde el conservadurismo, creo yo, brilla. No el liberalismo, libertarianismo, tampoco el marxismo, porque en ese sentido comparten esa abstracción teórica, esa concepción teórica del ser humano, que la voy a explicar después con el tema del antropológico. Por lo tanto, les decía que en España tienen el PSOE y el PP. En Chile
En Chile tienen supuestamente Renovación Nacional y la UDI, pero cuando se trata de promover agendas arcoíris, aborto, terrorismo climático, feminismo radical, la agenda de las minorías sexuales, nunca se detienen. Esas agendas nunca se detienen. Son las únicas que siempre tienen una continuidad, independientemente si el discurso es económico de derecha o si es económico de izquierda. Y ese es el punto para distinguir entre progres de izquierda y de derecha. Y esto es lo que les señalaba. Y aquí es donde partimos. Los mercados y los estados son moralmente vacíos. El ser humano no es moralmente vacío. Y el conservadurismo parte en su pensamiento político con un ser humano, no desde un modelo teórico en lo económico y en lo político. El punto de partida entonces es antropológico. Antes de pasar acá, perdóneme. Ahí está. Entonces vamos a hacer una especie de marco, porque no tendría sentido lo que estoy diciendo si no comparamos la antropología desde la ideología. El marxista tiene una concepción antropológica del ser humano particular, el liberal libertario también y el conservador también. Vamos a partir con la antropología marxista. La antropología marxista es colectivista, no considera al ser humano como un individuo, lo considera como un proletario y por lo tanto al considerarlo un proletario reniega o rechaza esa dimensión individual que tenemos. Somos hombres masa, somos indiferenciados, somos estandarizados. Y esa es una visión que puede corroborarse empíricamente con la realidad. ¿Cómo ha sido la vida de los seres humanos en regímenes comunistas? Todos son un montón. Y el ser humano como tal, al no ser un individuo, al no tener una identidad, es tratado como una cosa. Es un recurso más en nombre de la revolución. El segundo punto es que la antropología marxista es determinista. ¿Qué significa esto? Parte de esta idea del materialismo histórico. Es un concepto fundamental del marxismo. El materialismo histórico, señala Marx, es esa situación en la cual, vamos a decir, las condiciones materiales existentes determinan las relaciones de poder entre los individuos. En este caso, ¿qué significa esto? Marx dice, quienes sean dueños de los factores de producción, capital, que puede ser dinero, activos, maquinaria, tecnología, tierra, que es el segundo factor de producción, y el tercero, mano de obra o trabajo. Quien sea dueño de estos factores de producción va a tener una posición de poder. Y esa posición de poder, desde esa posición de poder, va a condicionar la vida de los otros. En este caso, del proletario. Por lo tanto, lo que sostiene Marx es que en esta asimetría de poder, el que está abajo, el proletario, tiene un curso de vida determinado. Sus decisiones individuales no van a servir, porque está condicionado por esa estructura económica. Por lo tanto, lo que hace el determinismo es que niega la capacidad de autodeterminación que tenemos, es decir, en base a nuestras decisiones, llevar el curso de vida que deseemos. Y en realidad, vamos a decir, en la práctica, en el mundo real, los seres humanos siempre tomamos decisiones y en gran parte somos dueños de nuestro propio destino. Y finalmente, la antropología marxista es reduccionista. Todo lo reduce a la lucha de clases. Proletario pobre, oprimido, virtuoso, es un manojo de virtudes el proletario, versus el capitalista burgués opresor. Exactamente, y lo que hay que hacer en este caso es lo que Marx les dice: únanse, proletarios, únanse, lleven a cabo la revolución del proletariado. Y una vez que ocupen el aparato estatal, utilicen ese Estado ¿para qué? Para desmantelar el sistema capitalista. Y cuando desmantelemos el sistema capitalista, en ese momento ya no necesitaremos Estado y tampoco ya no necesitaremos clases porque todos seremos iguales. Eso es obviamente una utopía que termina siempre transformándose en una distopía, en una pesadilla. Por lo tanto, en conclusión, ¿la antropología marxista observa al ser humano como es o lo teoriza? Lo teoriza. Por lo tanto, se dice que el marxismo es una ideología política deductiva. Parto de un modelo teórico abstracto y con ese modelo teórico yo trato de explicar la realidad. ¿Y qué nos dicen los zurdos siempre? Uy, no, el comunismo en realidad nunca ha funcionado porque nunca se aplicó bien. Después de todos los millones de muertos que tiene, uno dice 100, Javier Milei dice 150, otros dicen 100, otros dicen 80, es irrelevante. Han tenido millones de muertos. Con ese argumento se acaba la discusión.
Ya hemos visto cómo funciona el marxismo y lo que hemos concluido es que no funciona. Entonces, no es que no funcione porque el sistema no se aplicó correctamente, es porque se trata o se concibe al ser humano de una manera en que ese ser humano no es. Vamos a ir a la antropología liberal. Ahí en el fondo van a ver la portada, ¿no?, al Leviatán de Thomas Hobbes. Parte, ¿no?, el inicio de la tradición contractualista, que es un principio fundamental del liberalismo. Y ese es precisamente el punto de partida de la antropología liberal, el contractualismo, el famoso contrato social, al cual el libertario no adscribe. Si es que ustedes pueden establecer una diferencia entre el liberal y el libertario, es que el liberal sí adhiere a un contrato social y el libertario no. El libertario no cree en ninguna restricción. Ahora les explico qué es el contrato social. Es esta idea, sobre todo, ¿no?, partiendo con Hobbes, esta idea de que existe un ser humano en estado de la naturaleza, donde todos se matan, viven en un estado de violencia, y es tal la violencia y el caos, ¿no?, el omnium bellum contra omnes, la guerra de todos contra todos, que dice Hobbes, bueno, en un momento estos seres humanos se ponen de acuerdo como individuos y eligen, ¿no?, o le deciden traspasar ese poder a un soberano, a un leviatán, para que les garantice paz y seguridad. Mientras me garantices paz y seguridad, yo estoy tranquilo y puedo cederte derechos. Unas décadas después, John Locke, el padre del liberalismo inglés, va a decir, a ver, Tomás, un momentito, hay un problema con lo que tú estás planteando. El problema es que, ¿qué pasa si el leviatán se vuelve tiránico? Así no funciona la cosa. Tienes que proteger derechos fundamentales: vida, libertad, propiedad. Y no solamente eso, si te comportas como un tirano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derecho a la insurgencia. Es decir, Locke lo que incorpora es checks and balances, ¿no? Vamos a decir pesos y contrapesos. Muchísimas. De aquí conversamos, te voy a dar tu dosis de tus dólares. Gracias. Pesos y contrapesos. Ok, eso sonaría un poquito mejor, pero la tradición contractualista sigue ahí. Locke, que decía, nos juntamos todos, individuos libres, de manera voluntaria, y encontramos una forma de gobierno para vivir en armonía, en un estado de total igualdad y total libertad. Ahí ya tenemos un problema. Todos los seres humanos partimos de un punto de individualismo absoluto. ¿Gozamos todos de la misma libertad e igualdad? No. Ahí hay un problema con esa interpretación, que se exacerba con esta perspectiva liberal individualista, o esta antropología liberal individualista. Para el liberal libertario el punto de partida es el individuo. Y eso no estaría mal, de alguna manera sí. Prefiero yo una concepción más individualista que colectivista, pero eso no significa que el individualismo sea la mejor interpretación. Te dicen libertad, independencia y autonomía, la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones de manera autónoma para su autodeterminación. En ese sentido es un rechazo del marxismo. Y finalmente, que esta también es una concepción problemática, el liberalismo, la antropología liberal también es racionalista. ¿Qué significa esto? Concibe al ser humano como un ser racional que siempre va a maximizar utilidades o beneficios propios. Y eso es cierto. Cuando ustedes van a la calle y piden un taxi, ¿van a pagar el taxi que les cobra 20 o el que les cobra 25? El que les cobra 20. Esa es una decisión racional. Si ustedes van a un supermercado, a un restaurante, y ven que un plato les cuesta tanto y el otro les cuesta más caro, ¿cuál van a escoger? Generalmente el más barato. Es decir, constantemente estamos aplicando el raciocinio para maximizar nuestra utilidad. Y eso es verdad en el 95% de casos. Pero para que una teoría exprese la realidad puramente tal, no puedes tener ni un 0.01% de desvío. Ese racionalismo tiene que repetirse en el 100% de los casos, y esa no es la situación. ¿Qué pasa cuando una persona ve que se está incendiando una casa y dentro de esa casa está llorando un bebé? ¿Qué harían muchos? No diría todos, pero ¿qué harían muchas personas? ¿Es esa una decisión racional? ¿Está maximizando su bienestar? No, está arriesgándose. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no solamente tomamos decisiones en base a costo-beneficio. Precisamente lo que nos hace humanos
es que tenemos una dimensión extra, que es una dimensión trascendental, una dimensión espiritual. No solamente somos números, no solamente buscamos satisfacer necesidades materiales, también tenemos necesidades espirituales. Unos lo expresan con el catolicismo, otros con el los movimientos evangélicos, budistas, musulmanes, da lo mismo. Objetivamente, empíricamente, yo puedo decir que el ser humano es un ser trascendental. Tiene una dimensión adicional a lo material. Y eso es algo que el liberal libertarismo no concibe. Y ahí hay un problema, porque también en ese sentido el liberal libertarismo va a ser una ideología deductiva, parte de una construcción teórica que trata de imponer sobre la realidad. Y eso es problemático. Vamos a ir a la conservadora. A ver, antropología conservadora. Ok, bueno, la primera, y este es el punto de partida. La antropología conservadora es empirista. ¿Qué significa esto? Lo que observa, lo que ve, no modelos teóricos, lo que observa en la realidad es cómo concibe el ser humano. ¿Y cómo somos como seres humanos? Somos seres finitos, nos morimos todos. Somos seres imperfectos, ciertamente, ¿no? Y también tenemos esta dimensión trascendental espiritual. Esto es observable en la realidad, no necesito ninguna teoría. Y no tengo que explicarle a una persona que no entiende nada de esto para que eso tenga sentido. Si yo tengo que explicar a una persona contrato social, tendría que meterme a lo teórico. Si yo le explico a una persona lucha de clases, tengo que meterme a lo teórico. Si yo le explico a esa persona que es un ser humano, un ser que se muere, que nace, que vive, que crece, se reproduce, cualquiera me lo entiende. El segundo punto, la antropología conservadora es gradualista. Se une con el primer punto. ¿Qué significa esto? Que el ser humano va aprendiendo a través de la prueba y el error. No existen modelos teóricos perfectos. No es que funcione el mercado 100%, el Estado funcione 100%. No, uno va probando a través del tiempo, a través de la prueba y el error, qué sirve y qué no sirve. La familia, por ejemplo. ¿Qué es la familia? Es la institución más exitosa en la historia de la humanidad. ¿Por qué sobrevive a lo largo de culturas, tiempos y geografías? Porque ha probado su valía. Porque es un punto intermedio. Y ahí el conservador no considera ni al colectivo ni al individuo como punto intermedio, sino a la familia. Y creo que ese es un punto clave. Porque la familia finalmente termina siendo una microsociedad, donde cada uno va aportando, donde existen jerarquías, donde existen lazos de reciprocidad y amor, donde aprendemos deberes, porque no solamente vivimos en un mundo de derechos, como el progresismo nos quiere hacer entender hoy, sobre todo a los más jóvenes. Tienes derecho a todo. ¿Y deberes? ¿Dónde están los deberes? Nos hemos olvidado de los deberes. Y finalmente, y también la ideología conservadora o el pensamiento conservador no cree en las revoluciones, no es utopista. ¿Qué es la revolución? Y aquí el conservador hace críticas tanto al marxismo como al liberalismo. Las revoluciones no son cambio. Ojo, no vamos hacia la revolución. Las revoluciones no cambian cosas, las revoluciones destruyen, que es distinto. La Revolución Francesa, los franceses andan felices con su revolución. 2 millones de muertos. Dejó algo peor que Luis XVI, que fue Napoleón. Porque Napoleón ni siquiera fue rey, fue emperador y se autoproclamó emperador. Y no solamente eso, llevó a Europa a más de 10 años de guerra, donde Europa completa quedó destruida. ¿Y qué es lo que pidieron finalmente los franceses? Conservadurismo, paz. Y aquí entonces, y ya en esta parte ya vamos cerrando para dar un sentido, ¿entienden entonces cuál es el punto de partida y por qué es importante empezar con el ser humano? Ese es el punto de partida, no es el modelo económico, no es más mercado, no es anarcocapitalismo, no es menos Estado o planificación centralizada, olvídense de eso. Nos hemos olvidado del ser humano. Ese es el punto de partida. Y aquí entramos entonces con el pensamiento conservador. Gilbert Keith Chesterton, un gran polemista, un gran escritor inglés, escribe sobre la tradición. La tradición es la democracia de los muertos. Miren qué frase tan linda. La democracia de los muertos. Se rehúsa a someterse a una oligarquía pequeña y arrogante de quienes solo están de paso. Esto que dice aquí Chesterton es un ataque frontal directo contra los ingenieros sociales, que creen que vienen con sus nuevos diseños, el progresismo que es ingeniería social pura y dura.
¿no? Esta idea de que ya no somos hombres y mujeres, no, que somos cualquier cosa. Lo que nos autopercibamos es lo que somos. Contraviniendo que un principio empírico claro, la naturaleza objetiva del ser humano. Dualismo y dimorfismo sexual. Lo cual no significa homofobia. No vamos a hacer campos de concentración de homosexuales. Hay homosexuales que contribuyen muy bien a la sociedad, son trabajadores, son talentosos. Bienvenidos. No hay un punto de homofobia aquí, porque es la campaña de desacreditación que se quiere hacer. Pero eso no significa negar la verdad. Y esta es la verdad, no a la ingeniería social. Segunda, vamos a ir con, Russell Kirk, uno de los grandes pensadores conservadores del siglo XX en los Estados Unidos, sobre la reforma. Los conservadores entienden que para conservar también se debe innovar. El cambio es esencial, pero debe ser un cambio que reconozca y respete el pasado. 2 lecciones aquí. Los conservadores son medievales, no quieren cambiar absolutamente nada, son inmovilistas. Esa es una muestra de ignorancia criminal. Quien diga eso es un ignorante. El conservador en esencia es reformista, pero reforma no es revolución. Reforma es cambio. Pero ojo, el conservador que te dice, ojo con estas metas, con estos grandes objetivos, porque esos grandes objetivos son utopías. Tenemos que ser más modestos epistemológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que reconocer que tenemos limitaciones de conocimiento, que no podemos saberlo todo. Y nuestras metas tienen que ser más cortitas, más chiquitas, pero más alcanzables. Y esas reformas van a ser incrementales, no revolucionarias, no disruptivas. Porque la revolución no es cambio, es destrucción. Y que respete el pasado en un periodo actual donde se desprecia lo viejo, se desprecia lo pasado. Y no saben, quienes desprecian el pasado, que el pasado es un repositorio de lecciones. Tenemos mucho que aprender del pasado, porque todo el mundo cree que lo que está pasando hoy es completamente nuevo. Esas cosas ya han existido antes, de otras formas, con otros protagonistas. Tenemos que aprender del pasado. Autoridad. Interesante, Scruton, la autoridad no es la restricción de la libertad, sino la precondición para su apropiado ejercicio. Ya lo notó Hobbes. Por eso propuso el Leviatán. Si vivimos en un lugar donde no hay autoridad, donde no hay principio de autoridad, no hay orden, no hay paz, no hay estabilidad, y entramos en este periodo de la guerra, ¿no?, de todos contra todos, en un estado de la naturaleza. ¿No me creen? Vayan a Somalia, vayan a Afganistán, vayan a Siria, si es que quieren saber cómo se vive en un estado sin autoridad. Thomas Sowell. Se sorprenderán, unos dirán, pero Sowell es liberal. No, Sowell es conservador. ¿Y Sowell qué dice sobre la familia? La familia es el núcleo de la sociedad. Los valores básicos que permiten que funcione se aprenden y refuerzan en el hogar. No necesito expandir más. Esta frase es autoevidente y empíricamente verificable por cualquiera de ustedes. ¿Por qué Occidente se está yendo al tacho? Porque esto se está demoliendo. Y se está demoliendo deliberadamente. Porque ya no habla solamente de familia nuclear. No, ahora hay familia multiespecie. Claro, ya no tengas hijos, el cambio climático, no seas terrorista del clima. Lo que tienes que tener es perrijos, gatijos y chanchijos. Okay. Ojo con eso, ¿no? Y finalmente, la frase más linda de todas, y con esta voy a cerrar. Esto es lo que encapsula el pensamiento conservador. Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución en Francia, 1790. La sociedad es de hecho una asociación, no es un contrato, es una asociación voluntaria. No solo entre quienes viven, pero entre quienes viven, quienes han muerto y quienes están por nacer. Quiero que entiendan esta frase y aprecien la belleza y profundidad de esta frase. No nos debemos a estados ni a mercados. La familia no es una respuesta a un problema económico. Quien me diga que la familia es la respuesta a un problema económico no sabe de qué está hablando. Lo que te está diciendo Burke aquí, y que es algo que cualquier persona puede entender, es que nosotros, ¿por qué existimos? Para darle todo a nuestros hijos, a nuestros nietos, agradecidos con nuestros padres y nuestros abuelos. Si hablamos en un campo más macro, con los héroes de la patria, ¿no?, que
vamos a decir, dieron un sacrificio enorme por preservar la libertad de nuestros países. Eso es el conservadurismo, no es un contrato, es una asociación. Y creo que a eso debemos regresar, a asociarnos voluntaria y libremente, dejar de vernos como piezas, sino empezar a vernos como seres humanos. Ahora sí prometo, con esta cierro, Nico. 2 minutos. Nico está estresado. ¿Ah? Ahorita, no te preocupes, Nico. 1 minuto. ¿Por qué el conservadurismo entonces? Por todo lo que les he dicho, que ha sido un muy breve repaso. Porque el conservadurismo lo que hace es promover y defender la libertad. Amamos la libertad como la aman los liberales libertarios. Nos hacemos esas preguntas que son los que nos distinguen. Tradición y soberanía. Eso es lo que defiende el conservador. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un frente común, independientemente de la ideología que tengamos. Saquémonos las ideologías, pensemos como seres humanos, ¿no? Defendernos contra el deconstruccionismo progresista que tanto nos está destruyendo. Muchísimas gracias.